Esto es El Diccionario Médico, tu podcast de salud, y con ustedes su host, Joana Rodríguez. Una de las enfermedades malignas de los cánceres que representa el tercer lugar a nivel de pediatría, aproximadamente del 10 al 12% de los cánceres en edades pediátricas son los linfomas. En adultos representan del 4 al 5% de los casos. Este cáncer tiene la peculiaridad de que puede aparecer mayormente en lo que son los ganglios linfáticos periféricos. Recuerden que nosotros tenemos un sistema de defensa, que hay un video donde conversamos de eso, del sistema inmunitario, donde están los famosos ganglios, que muchos les conocen a nivel coloquial como son las reumas. Y son esas bolitas que pueden aparecer en el cuello, en las axilas, en la zona inguinal, pero hay ganglios en todas partes del cuerpo. Los ganglios son normales. Todos tenemos ganglios. Todos necesitamos los ganglios para que nos defiendan de enfermedades, ya sean infecciosas, bacterianas, de alergias, de procesos inmunes. Mayormente vamos a observar los ganglios que están a nivel del cuello y de la cabeza, que en un 80 a 90% de los casos son de origen infeccioso. Por ejemplo, en los niños pequeños, menores de 5 años, común encontrarle bolitas, reumas, que son pequeñas y blandas y muchas veces producen dolor. Pero estas, si investigamos bien, están acompañadas de lo que es un proceso infeccioso. Por eso, en los niños, para nosotros preocuparnos de un ganglio y considerar lo que puede ser un linfoma, este debe tener más de 4 a 6 semanas, debe ser más de 2 centímetros, y ya esos ganglios que son en ubicaciones extrañas, por ejemplo, a nivel de la rodilla, a nivel del codo, son ganglios muy extraños, ya sí son preocupantes. A nivel de la clavícula, aquí se pueden palpar ganglios que no son comunes encontrarlos. Los ganglios comunes son mayormente en cuellos y a nivel de región inguinal. Ya en adulto, para preocupar un ganglio que aumente de tamaño, por lo general el tamaño es menor. ¿Por qué? Porque los niños tienen una etapa de crecimiento, viven con más procesos respiratorios, hacen más gripe, más alergias. Si están en edad escolar, pueden tener lo que son las parasitosis como piojo, como alergias, dermatitis, que pueden ocasionar que esos ganglios se aumenten de tamaño y van a crecer, van a desaparecer, van a crecer, van a desaparecer, pero no persisten en el tiempo, que esa es una característica importante a tener en cuenta. El ganglio del linfoma no crece y desaparece. El ganglio del linfoma crece, 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 crece. El ganglio del linfoma no duele. Y como les decía, en adulto el tamaño es menor. ¿Por qué? Porque el adulto no tiene esos procesos que tiene la infante y el crecimiento es un poquito más lento en algunos tipos de linfoma. Por eso, todo ganglio en adulto de más de 3 a 4 semanas que tenga más de 1 centímetro debe ser investigado, debe ser evaluado. Y si persiste, no duele, sobre todo, que es una característica que a veces confunde, porque entendemos que todo lo malo duele, pero el cáncer de los linfomas es un tipo de cáncer que no siempre produce dolor, sobre todo en un tipo de linfoma que se llama de Hodgkin, que es el linfoma, el ganglio es de crecimiento lento y a menos que no esté muy infiltrado no va a producir dolor. A nivel mundial se diagnostican aproximadamente 500,000 nuevos casos cada año. En Estados Unidos, en el 2024, se han diagnosticado, si buscan la página oficial del Instituto Nacional del Cáncer, aproximadamente 80,000 casos de cada tipo de linfoma, como 160,000 casos. De esto, la tasa de sobrevida en Estados Unidos de los que son de Hodgkin es alta, es aproximada 85 a 95%, pero hay una sobrevida global del linfoma de Hodgkin que ronda entre el 80 y el 85%. Ya el linfoma no Hodgkin tiene una tasa de sobrevida un poquito menor en los adultos, va de un 60 a un 80%. En los niños un poquito más alta, de un 70 a un 90%. Y esto tiene diversos factores. El linfoma de no Hodgkin es más variado, son más
son más diversos, tienen otro tipo de características, se relacionan más a otras enfermedades que vamos a mencionar. Y la gran pregunta siempre cuando hay un diagnóstico de cáncer es, ¿qué lo provocó? ¿Cuál fue la causa? No todo en oncología tiene una causa, todavía la ciencia no ha logrado detectar, pero sí en el linfoma se ha avanzado mucho. Uno de los factores de riesgo que pueden predisponer a lo que es el linfoma y que se ha visto muy relacionado a que va directamente proporcional son las enfermedades genéticas hereditarias. Trastornos genéticos como son el caso de las inmunodeficiencias primarias, ya se ha visto relacionado que este tipo de enfermedad que tiene que ver con problemas en el sistema inmunológico, como la deficiencia de lo que son las inmunoglobulinas, que es un tipo de defensa que producen los mismos linfocitos, esas personas que tienen esta enfermedad genética, que la heredaron de sus padres, mayormente tienen una alta incidencia de producir un linfoma. Otro tipo de enfermedad genética son las ataxia-telangiectasia, que también es un trastorno genético recesivo que tiene que ver con herencias mayormente, aunque sean consanguinidades lejanas. O sea, gente que tienen este gen, aunque sean familias lejanas, si ambos tienen el gen, puede ser que ambos padres transmitan ese gen al niño y el niño pueda tener un linfoma y sobre todo ciertas variantes y mayormente tiene una probabilidad alta de que pueda padecer un linfoma. Hay virus que se han relacionado, sobre todo en adultos, de padecer linfoma, como es el caso del VIH. El Helicobacter pylori también es otro de las bacterias, en este caso, que puede provocar que el área linfoide que tenemos en el intestino, porque también hay órganos fuera de los ganglios, como es el intestino, el vaso, los huesos, como son lo que se llaman mucosas, que también está todo lo que recubre el intestino, la cavidad oral, el tejido de las conjuntivas, tienen células linfáticas. Lo que es la garganta, ese hueco también tiene órgano linfático, como es la amígdala. Entonces, todo ese tejido linfoide puede ser afectado por un tipo de linfoma, mayormente no Hodgkin. Y cuando hay alteraciones en este tipo de mucosa, puede provocar a que esas células se descontrolen y produzcan un crecimiento descontrolado de células linfáticas, y eso es lo que se le llama el cáncer, un crecimiento anormal y descontrolado de un tipo de célula específica, y estas células no mueren. En este caso van a ser lo que son los linfocitos B-T, que están en los ganglios linfáticos y todos esos tejidos. Otra causa que se ha relacionado y que cada día está más certera, aunque no se sabe a ciencia cierta el patrón de herencia, pero sí se ha relacionado que si un padre o una madre tuvo un linfoma, es sobreviviente del linfoma, sus niños pueden padecer un linfoma, al igual que si hay antecedentes familiares de un primo, de un hermano o de un familiar cercano de haber tenido linfoma. Hay que ser más precavido cuando salen las lesiones de los ganglios. Hay que investigarla más temprano porque estos pueden ser víctimas, vamos a llamarlo así, de lo que es el linfoma. Estas causas y estos factores de riesgo son bastante importantes. Hay otros tipos de virus que se han visto muy relacionados a lo que son el cambio de conformación de morfología de los ganglios linfáticos, como es un virus que se llama Epstein-Barr, que es un virus que a casi todos le da como si fuera una gripe. Hay algunos que pueden tener ganglios muy aumentados, sobre todo en los niños. Es uno de los causantes de la mononucleosis infecciosa, que también a veces se llama como enfermedad del beso y da malestar general, fiebre, ganglios aumentados de tamaño. Este virus puede quedarse en los ganglios linfáticos y dentro de los ganglios linfáticos provocar cambio en la conformación de esas células, y puede ser también, se ha relacionado y se ha visto alta incidencia de algunos tipos de linfoma con este virus. También están algunos medicamentos que se relacionan a cambiar lo que es la conformación genética del material genético de estas células. Esos medicamentos que a veces son necesarios utilizar porque pueden ser algunos sobrevivientes de cáncer, de otros tipos de cáncer, pueden también tener a largo plazo lo que es un linfoma, y algunos medicamentos que se usen durante el embarazo. Por eso las embarazadas tienen que tener especial cuidado de qué toman durante el embarazo.
Y ya he mencionado que hay dos tipos de linfoma. A grosso modo son dos grandes grupos. Está el linfoma de Hodgkin, que tiene característica de lo que anteriormente se llamaba la enfermedad de Hodgkin. Son un tipo de células, son de crecimiento lento, mayormente son de los ganglios linfáticos periféricos, aunque pueden estar presentes en todo tipo de ganglio. Y mayormente hay dos tipos comunes, que es el esclerosis nodular y el de predominio linfocítico. Estos tipos de linfoma tienen la peculiaridad de que son de crecimiento lento, como ya he mencionado varias veces, pero pueden dar sintomatología como los famosos síntomas B. ¿Qué son los síntomas B para nosotros? Son estos síntomas que hablan de actividad de esta enfermedad, y ahí está una fiebre persistente, sin explicación. Todo niño que tiene fiebre persistente, más de 3 a 5 días, que ha sido evaluado o no con su pediatra, todo adulto que tiene una fiebre persistente de más de 1 a 2 semanas, que ha sido evaluado o no con su médico de cabecera, ya sea el internista, el cardiólogo, y que aunado a eso tenga una bolita en el cuello, en la axila, en cualquier área, debe ser investigado para linfoma. Otro síntoma B es la pérdida de peso, pero no es cualquier pérdida de peso, es una pérdida de peso que es inexplicable. O sea, no te pusiste a dieta, no estás haciendo ejercicio, no tiene algún proceso agregado recién diagnosticado, pero sí tiene quizás una bolita, quizás sí tiene un dolor en alguna área y estás perdiendo peso, más del 10% en los últimos 3 meses de tu peso corporal. Es una pérdida de peso donde tú tienes que cambiar de ropa porque la ropa no te sirve, o al niño o a la niña no le sirve. Otro síntoma B importante es la sudoración, pero no cualquier sudoración, porque nosotros que vivimos en clima tropical como en República Dominicana, con el calor que hace aquí, vamos a sudar por cualquier cosa. Ahora es una sudoración profusa, mayormente nocturna, que vas a sentir que cuando se duerme se moja la sábana. Es una sudoración inexplicable, que es bastante notable. Es una sudoración diferente a lo que es una sudoración provocada por el clima. Y estos síntomas B van a cambiar lo que es el pronóstico y el tratamiento de la enfermedad, porque te hablan de actividad de esta enfermedad y hay que darle un tratamiento más intensivo. Ya hablamos de algunas causas que pudieran estar relacionadas. Mencionamos enfermedades hereditarias, mencionamos virus como el VIH, el Epstein-Barr, bacterias como lo que es el Helicobacter, mencionamos algún pronóstico, factor predisponente familiar hereditario. También están aquellas cosas que son medicamentosas que debilitan el sistema inmunitario, algunos inmunosupresores, pacientes que son sobrevivientes de cánceres, algunos medicamentos, pero una de las cosas que predisponen también al linfoma es que tu sistema inmune esté muy débil. Por eso siempre es recomendable tener una buena alimentación, un buen descanso, un estilo de vida saludable que implican hidratación, alimentos naturales saludables, ejercicio físico, el sueño, y eso también implica lo que es la exposición adecuada a lo que es la luz solar. ¿Por qué? Porque la luz solar ya se sabe que en las primeras horas de la mañana, temprano, de 6 a 9 de la mañana, es una luz que ayuda a regular, a producir hormonas, a producir vitamina D, a regular lo que es el ciclo circadiano y que podamos tener un sueño más reparador, a disminuir lo que es la exposición a radiaciones, a disminuir lo que es la exposición también es importante en lo que es el estilo de vida, a fuentes como la luz blanca, ahí está el teléfono, las pantallas, y sobre todo en horas de la noche. Cuando usamos teléfono media, 1, 2 horas antes de irnos a dormir o simplemente no dormimos con el televisor, esa luz blanca va a hacer un cambio en lo que es tu sistema de hormonas, tu sistema inmune. Por eso se habla tanto hoy día de la importancia de regular esa calidad del sueño, esa higiene del sueño. Y los síntomas del linfoma, te preguntarás cómo me doy cuenta. Hay un video donde hablé del linfoma cortito y vi que el short ha tenido mucha popularidad, por eso decidí volver a enfatizar un poquito más amplio, ya a nivel de episodio del podcast, en lo que es los síntomas del linfoma. Los síntomas van a variar desde un simple ganglio duro, que no duele, y que va a crecer en adultos más de 1.5 o 1 centímetro, que dura más de 4 a 6 semanas. En niños
más de 1.5-2 centímetros y que también dura más de 4 a 5 semanas, pero eso es típico en el linfoma de Hodgkin. En el linfoma de no-Hodgkin, esas adenopatías pueden ser de crecimiento rápido o de crecimiento lento. Puede ser que te salga una bolita lenta o puede ser que te salga abruptamente. Y puede ese crecimiento rápido sí provocar dolor, que quizás en el no-Hodgkin es indolora. Puede también salir lesiones a nivel de lo que son los órganos linfáticos asociados a mucosas. Por ejemplo, un tipo de linfoma es el linfoma de manto, que es muy común en adultos, menos común en niños, que puede relacionarse a lo que son color alsalmonado de los ojos, donde está la zona de manto. Y este también se relaciona mucho con lo que es la mucosa del sistema gastrointestinal del intestino y se relaciona al Helicobacter. Puede aparecer linfoma a nivel de huesos, puede aparecer linfoma a nivel de hígado, puede aparecer linfoma a nivel de mamas en adultos, puede aparecer linfoma a nivel de lo que es vaso. Donde quiera que exista un sistema linfático, y esto va a variar el tipo de linfoma, ya sea de Hodgkin o no Hodgkin, y dentro de los no Hodgkin hay una gran variedad en adultos. El folicular, el de manto, el gástrico, el cutáneo, puede haber un linfoma que tenga que ver con la parte cutánea de la piel. Por eso el linfoma también se puede manifestar con color amarillento de la piel, con ictericia. Simplemente tú puedes presentar cansancio, pérdida de peso, son síntomas inexplicables, fiebre, y cuando te hacen estudios de evaluación encuentran que el pecho tiene un ensanchamiento aquí en esta parte que se llama mediastino, porque ahí tenemos órgano linfático y ese crecimiento de esas masas van dando sintomatología que no se ven a simple vista, pero sí lo puedes sentir con los cambios en tu cuerpo. Puedes también sentir una masa a nivel del abdomen porque te crezcan los ganglios que están en la panza o porque crezcan los órganos de la panza o porque el tumor en los niños, hay un tipo de linfoma no Hodgkin que se llama Burkitt, mayormente puede salir a nivel abdominal y es de crecimiento rápido, acelerado. Otra de las cosas a tener en cuenta es la edad. Hay edades típicas donde pueden aparecer los linfomas. El de Hodgkin tiene varios picos de incidencia, mayormente en adolescentes. 10, 15 años, 16, 18 años es una edad común. Un ganglio en estos grupos de edades nos hace pensar en este tipo de linfoma. Pero también el Hodgkin tiene un pico de incidencia en adultos jóvenes, 40, 30 años, y luego en ancianos, más de 60 años. Ya el linfoma no Hodgkin tiene un pico de incidencia en niños de 3 a 5 años con predominio de lo que es el Burkitt, pero hay otros tipos de linfoma, el linfoblástico, que se puede ver en preescolares y adolescentes. Y en adultos mayormente se presenta en mayores de 65 años, mayores de 50 años. Ya hemos hablado de los síntomas, ya hemos hablado de las posibles causas, ya hemos hablado de las estadísticas y de la importancia en base a estas estadísticas de estar atento a este linfoma, porque como mencioné es el cáncer número 3 en niños, en orden de frecuencia y de importancia. Y en adultos, aunque no sea de los primeros 5 cánceres más común, porque en adultos tenemos que pulmón, mama, próstata, que son los cánceres más frecuentes, pero sí está dentro de un número importante, porque es de 4 a 5% de la población mundial puede padecer de linfoma. La importancia de un diagnóstico a tiempo es relevante para lo que es el pronóstico, para la evolución, para el desenlace, porque mientras más temprano se detecta un cáncer, mejor es la posibilidad de vida. Por eso las tasas de sobrevida, a pesar de los grandes avances de medicamentos, a pesar de los grandes avances en protocolo, aún siguen siendo no de un 100%. Hablamos al inicio que hay tasas de sobrevida de un 65 más o menos con todos los linfomas a un 95%. ¿Y esto por qué? ¿Por qué esa tasa de sobrevida? ¿Por qué esas personas no sobreviven? Ese 25, ese 35, 40%. Pues esas tasas de sobrevida se ven relacionadas a muchos factores y esas tasas de mortalidades implican infecciones que pueden pasar, implican reacciones o complicaciones relacionadas al tratamiento, implican que
el estadio de su diagnóstico fue muy avanzado. Y para hablar de estadiaje vamos a hablar de la infiltración. Mencionamos los síntomas B, que es la fiebre, la pérdida de peso y la sudoración. Cuando hay estos síntomas B, estamos hablando de que hay una alta carga de actividad de este tumor y esto también amplía lo que es el estadiaje. Pero también está la cantidad de enfermedad que existe en el cuerpo y esto se sabe por medio de métodos de imágenes, ya sean tomografías, resonancias o el PET-CT. Para hablar de estadiaje es dependiendo de la cantidad de ganglios y lesiones y masa. Si el linfoma está en un solo lado del cuerpo, se divide con un músculo que tenemos aquí que se llama diafragma. Si la carga tumoral está en un solo lado, por encima o por debajo del diafragma, cambia el estadiaje. Ahora, si está de ambos lados, eso amplía el estadiaje porque quiere decir que viajó más. Si está en órganos importantes, pulmón, hígado, vaso, huesos, y eso también implica que hay mayor carga y esto implica que el tratamiento debe ser más intensivo. Ese tratamiento de intensivo implica que hay más complicaciones relacionadas al tratamiento. Para hacer el diagnóstico necesitamos primero la sospecha clínica, por eso es importante que conozca esos síntomas y signos de alarma. Y luego de que tengas esa sospecha clínica o que te sientas algo sin saber qué es y que vayas a evaluarte, entonces hay que hacer análisis de sangre, análisis de rutina, el hemograma, la eritro, el LDH, cómo está el riñón, cómo está el hígado, cómo están las hormonas, cómo están los tiempos de coagulación. Hay que hacer imágenes diagnósticas, sonografías, radiografías, tomografías, hay que hacer resonancia, dependiendo de lo que haya disponible en tu país. Tu médico va a escoger el método diagnóstico inicial y con cuáles otros métodos van a complementarse. Si ya hay lo que es el PET, este PET ayuda a ver el metabolismo activo, que es de mucha importancia ya en linfoma. No sé que en muchos países no lo tienen disponible y el costo también no es accesible para todo, pero entre las tomografías, resonancia y el PET se puede hacer un estadiaje de la carga tumoral hasta dónde está ese linfoma. Una vez identificado cómo está tu estado sanguíneo, cómo están tus cuentas, cómo están las lesiones, hay que tomar una biopsia. La biopsia, preferiblemente, se requiere que sea una biopsia directa de un ganglio que esté accesible. Las biopsias por aguja fina cada día en linfoma son menos utilizadas. ¿Por qué? Porque cuando tomamos la muestra no tenemos la certeza de que vamos a tomar donde se vaya a hacer un diagnóstico. Por eso es importante tomar un ganglio. O si es a nivel de una masa, tomar un poco de la masa. Esa biopsia es la que nos va a dar el diagnóstico definitivo cuando el patólogo le haga el estudio y le montemos unos marcadorcitos que se hace por medio de la inmunohistoquímica. Ya para lo que es el tratamiento, el linfoma no necesita cirugía. El gold estándar en el linfoma es la quimioterapia, que cada día es menos intensa, la radioterapia y hay lo que son las terapias dirigidas con los anticuerpos monoclonales o inmunoterapia, que algunos linfomas con ciertos marcadores de esta inmunohistoquímica tienen, y eso hace que la evolución sea más favorable. Para tratar un linfoma no lo hace una sola persona, hay un equipo médico que tiene que ver desde el médico base, las enfermeras, trabajador social, psicólogo, cardiólogo, intensivista, gastroenterólogo. Son un grupo, debe ser una unidad, debe ser integral. Nutrición, el apoyo del familiar, necesitamos soportes sanguíneos también, aparte de los medicamentos, porque muchos de estos linfomas van a tener infiltrada lo que es la médula ósea, que es la fábrica de la sangre. Y la quimioterapia y esos medicamentos también van a producir efectos secundarios en la médula ósea que van a provocar que disminuya las cuentas sanguíneas y por eso va a necesitar lo que son transfusiones de hemocomponente, como es el paquete globular, los glóbulos rojos o como son las plaquetas. Hay medicamentos de soportes también, antihipertensivos, los esteroides, lo que son medicamentos para manejar las complicaciones como la hiperglicemia, la hipertensión, algunos medicamentos de soporte es necesario para otras complicaciones, manejo de lo que son lisis tumoral y todas esas cosas que son necesarias para el manejo de esto y que son parte del tratamiento, aunque no sean la quimioterapia como tal. Una de las cosas importantes en los pacientes tratados con cáncer es el seguimiento.
Una vez terminado su tratamiento establecido, hay que hacer evaluaciones nuevamente. Y esas evaluaciones van a implicar otra vez repetir los estudios. La médula ósea, por ejemplo, hay que hacer un aspirado para el diagnóstico, que no lo mencioné, pero también hay que hacerlo un aspirado al final del tratamiento en algunos tipos de linfoma, no en todos, o hay que hacerle biopsia ósea en otros. Hay que repetir al final los estudios de imágenes nuevamente, y si esos estudios de imágenes están limpios, entonces vamos a concluir un tratamiento exitoso. Esos estudios de imágenes se hacen también en evaluaciones tempranas, después del segundo, tercero, cuarto ciclo. Cuando estas evaluaciones se hacen temprano, se hacen con el propósito de ir viendo respuesta. Si tengo un paciente que me respondió efectivamente y limpió con esos 2 primeros ciclos, entonces estamos en el tratamiento ideal para ese paciente porque está respondiendo rápidamente y puedo continuar con éxito. Quizás al final no lleve otros tipos de tratamiento como la radioterapia, pero eso no quiere decir que con esos 2 ciclos ya me cubren. Hay que seguir el tratamiento. Ahora, si ese paciente no limpió completamente, hay que ver qué por ciento limpió. Si limpió más de un 50%, yo reviso protocolos, veo si hay que intensificar, veo si puedo seguir con el que ya escogí, porque todavía me faltan ciclos, si puedo complementar con radioterapia. Son muchas decisiones que hay que tomar. Pero si ese paciente en esos primeros ciclos no me ha limpiado por completo, tengo menos de un 50% de respuesta, tengo que reevaluar el tratamiento, de intensificar más, de ver otras opciones, de ver si puedo complementar con otras moléculas. Ahora bien, si la respuesta ha sido nula, hay que cambiar definitivamente de protocolo, o si hay lesiones nuevas, entonces estamos hablando de que no hubo una respuesta completa. Por lo general, como ya mencionamos, el linfoma tiene muy buena respuesta. Tiene muy buena tasa de sobrevida, porque hablar de un 80% de sobrevida global a nivel mundial, estamos hablando de un éxito total. Estamos diciendo que 8 de cada 10 personas, incluyendo niños y adultos con linfoma, pueden sobrevivir. Otras cosas que hay que vigilar en esos sobrevivientes, después que terminamos, que limpiamos, que nos declaran que estamos libres en ese momento de esa enfermedad. A largo plazo no se pueden descuidar de las complicaciones de los medicamentos. Los medicamentos como la quimioterapia pueden tener complicaciones a nivel metabólico, o sea, hay que ver los perfiles hormonal, hay que ver cómo es el corazón, es muy importante de por vida. Los pacientes sobrevivientes de cáncer deben ser seguidos por su cardiólogo una vez al año. ¿Por qué? Porque esta quimioterapia, esta enfermedad, este linfoma, deja como secuela que las enfermedades cardiovasculares se puedan presentar a más temprana edad. Y es importante darle seguimiento. No se pueden olvidar de su cardiólogo, que debe ir de la mano una vez al año o cada vez que le pongan la cita, porque quizás hay necesidad de verlo un poquito antes. También hay trastornos hormonales, como le mencioné. Las mujeres tienen también que tener seguimiento con su ginecólogo para ver perfil hormonal. Hay que ver las tiroides, cómo están, aunque sea una vez al año. El seguimiento tiene varios objetivos. Aparte de ver estas complicaciones a largo plazo que pueden tener los tratamientos, otro objetivo es vigilar la recurrencia, vigilar que vuelva la enfermedad. La enfermedad mayormente puede volver en el primer año, por eso ese seguimiento de ese primer año se hace más frecuente, mensual, cada 2 meses, cada 3 meses. Ya después del primer año se van espaciando los seguimientos, pero hasta los 5 años no declaramos a un paciente libre de enfermedad, porque la recurrencia de la enfermedad, aunque sea mínima con los años, puede estar. Ya después de los 5 años, el porciento de que vuelva esa enfermedad es muy mínimo. No es imposible, porque se han visto algunos casos que han tenido recurrencia. Otra cosa que sí pasa mayor de los 5 años es las segundas neoplasias, que puedan tener otros tumores secundarios a los tratamientos, como mencionamos al inicio. Una de las causas de linfomas y de otros tumores también, como las leucemias, puede ser el haber utilizado tratamientos como la quimioterapia, que son inmunosupresores y que cambia lo que es la conformación celular de algunos componentes del cuerpo. Y ya para ir cerrando, siempre el estilo de vida es importantísimo. Ya mencionamos que tener un estilo de vida saludable que incluya una alimentación adecuada para ti, es recomendable verlo con un nutricionista, disminuir lo que son los alimentos procesados, disminuir la azúcar y todos esos carbohidratos refinados, aumentar lo que es la hidratación, regular y controlar tus horas de sueño, tener un chequeo adecuado con tu médico, tener un seguimiento adecuado de lo que son tus analíticas sanguíneas,
tener lo que es una actividad física moderada, es una actividad física donde tú puedas hacer ejercicio, puedas caminar, puedas tener actividad al aire libre, es muy importante, tener la exposición a la naturaleza. La naturaleza es un regalo maravilloso que nos ayuda enormemente a regular la parte emocional, la parte física. Y ya que mencioné la parte emocional y dentro del equipo de tratamiento, la parte emocional es primordial. Hablamos que el linfoma es un cáncer del sistema de defensa del sistema inmunológico y el sistema inmunológico es muy lábil a los cambios emocionales. Si estamos deprimidos, si estamos con cualquier ansiedad, trastorno que tenga que ver con la parte psicológica, no vamos a tener una salud integral. Por eso hay que ir de la mano con el apoyo psicológico, con el apoyo de terapia, soporte. Muchas veces esos sobrevivientes se sienten que han sido abandonados luego de que se termina un tratamiento, porque no tienen el seguimiento tan de cerca como al inicio lo tenían y se siente que quedaron desamparados. Y esa parte también tienen que trabajarla, tienen que reintegrarse a su vida cotidiana, siendo otras personas, porque ya no son la misma persona, ya son personas que han cambiado de hábito, ya son personas que han vivido un proceso que le han hecho crecer, que le han marcado, que tienen huellas y que tienen que resurgir, florecer como ese nuevo yo. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo continúo con esta vida? Ya también las mismas personas de tu entorno lo ven diferente. Con los niños pasa mucho que a los padres les cuesta integrarlo porque le da miedo a una vida rutinaria. Le cuesta enviarlo a la escuela, pero deben integrarse poco a poco. Y para eso es importante también el seguimiento de su terapeuta. No duden en buscar ayuda con su psicólogo. Y bueno, esto ha sido un poco más del linfoma. Esperando que le haya gustado. No duden en dejar sus comentarios, que con gusto voy a estar contestando o haciendo otros videos para aclarar dudas. También recuerden darle like a este video, activar la campanita y suscribirse al canal. Y si me estás escuchando por otra red como cualquier plataforma de podcast, este video está disponible en video en Spotify y en YouTube. Y será hasta un próximo video. Has escuchado El Diccionario Médico, tu podcast de salud. Hasta la próxima.